¿Estamos listos? Dile a la persona que está a tu costado, vamos a hacer la resistencia. Vamos, dile. Vamos a hacer la resistencia, ¿ok? Miren, hermanos, primero le voy a dar el pase a Dios, le voy a decir, Señor, te entrego este servicio, sé tú utilizándome para poder compartir la palabra y que esta palabra sea depositada en una tierra próspera, en una tierra que dé frutos, que esta palabra caiga en una tierra abonada, más de ti, menos de mí, amén. Amén. Entonces, el día de hoy en la semana yo decía, bueno, ya hace 15 días el Señor realmente me dio esta palabra y me dijo, es tiempo de que empecemos a resistir. Y es tiempo que nosotros tenemos que empezar ya a tomar nuestro lugar. Ya no juguemos a ser cristianos, ya no. Esa temporada ya terminó y ahora es la temporada en que tenemos que posicionarnos y decir, yo quiero ser un discípulo de Dios. Dile a la persona que está a tu costado, yo quiero ser un discípulo de Dios. Amén. Miren, Dios nos creó con un propósito y eso tenemos que ser conscientes de que en nuestra vida hay un propósito. Tú no has nacido por casualidad, por error, por chiripa, no. Tú tienes un propósito en esta vida. Pero el diablo también tiene un propósito en esta vida para ti. Así como Dios quiere darte abundancia, el enemigo también quiere destruir ese plan perfecto. Pero ahí es donde nosotros debemos de tomar conciencia y decir, ¿cuál es el propósito que yo quiero decidir tomar? ¿Cuál es ese propósito y voz que yo voy a escuchar? Dile a la persona que está a tu costado, ¿qué propósito tomo? Ok, entonces, ¿qué es el propósito? El propósito es el objetivo que se pretende conseguir. Es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. ¿Ustedes quieren hacer o no hacer? Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión. El propósito está, pero tú decides si quieres hacerlo o no hacerlo. Si tienes ánimo o no tienes ánimo y si tienes intención o no tienes intención. Entonces todo vale, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ok? El propósito de Dios es darnos vida plena y abundante. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y el propósito del diablo es venir a robar, a matar y a destruir. El propósito abundante y vida llena que el Señor tiene para ti. ¿Ok? Miren qué es lo que nos dice en Juan 10:10. El buen pastor y sus ovejas dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y mi propósito es darle una vida plena y abundante. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Cri, 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 cri. Nuestro propósito es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa es la visión de nuestra iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas. Y vamos después a desmenuzar un poquito. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esto de amar a tu prójimo como a nosotros mismos es una responsabilidad bien grande. Porque si tú no te amas, entonces no vas a poder amar a los demás. Porque tú no te estás valorando y tú tampoco estás honrando lo que Dios te ha dado. Entonces, si tú no te valoras y tú no te honras, entonces definitivamente no vas a poder darlo a los demás, porque ni siquiera tú te aprecias, ni siquiera tú te amas. Entonces, dile a la persona que está a tu costado, ¿cuánto yo me valoro? ¿Cuánto tú te valoras? Dile, ¿cuánto tú te valoras? ¿Nos estamos realmente valorando? ¿Estamos aprendiendo solamente las cosas de Dios como para tenerlas en una teoría? ¿O realmente estamos interesados a conocer cuál es ese plan perfecto que Dios tiene para mi vida, para yo poder hacer un cambio y poder dar a los demás? Porque todo lo que tú recibes no es para que te lo quedes, todo lo que tú recibes es para que des. Amén. Así que
tenemos que aprender a dar. Y miren qué es lo que nos dice en Marcos 12, 28, 34. Yo estoy con la traducción de la Nueva Traducción. Y nos dice así: uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel. Dile a la persona que está a tu costado: escucha, casa de luz. Escucha, casa de luz, porque esto es lo que dijo el Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué dice? Único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y además mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que el propósito del cual nosotros debemos de empezar a alinearnos? Que es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas. Y no es fácil, hermanos. No es fácil, porque te está haciendo la demanda que lo ames con todo. Con todo. ¿Y cuántos de nosotros realmente queremos darle ese todo a Dios? Y nosotros, aprendiendo ese todo, recién vamos a poder amar a nuestro prójimo de una manera evidente. Porque va a ser natural. Porque todo lo que recibes de parte del Padre, todo lo que Él ministra a tu corazón, va a ser que tú puedas extender a los demás, porque vas a ver con ojos de misericordia a cada persona. Cuando tú realmente conoces algo bonito o ves algo bonito, tú lo propones, ¿no es cierto? Cuando ves una película bonita: oye, ¿qué viste? Una película bonitaza, tienes que verla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a ti te llamó la atención y porque sabes que es algo bueno, sabes que va a edificar la vida de esa persona y por eso quieres que también lo vea. ¿Cómo? ¿Con cuánta mayor razón cuando tú empiezas a experimentar un cambio en tu vida y sobre todo un milagro en tu vida? Porque un milagro, nadie te va a poder decir lo contrario, porque es tu testimonio. Nadie te va a poder decir: no, estás loca, ¿cómo te vas a sanar de esa enfermedad? No, no hay forma, es la ciencia, son los médicos. Mira, nos van a argumentar con miles de cosas. Pero tú eres consciente de que cualquier situación que sea sobrenatural viene de parte de Dios. Todo lo que para nosotros va a ser imposible, para Dios siempre va a ser posible. Amén. Amén. Entonces, si nuestro propósito es amar a Dios y al prójimo, estamos entendiendo que tenemos que dar, porque el amor es dar. El amor no es recibir, el amor es dar. Y Dios cumplió su parte dando a su único hijo a morir por nosotros en esa cruz para salvarnos del pecado y, como hemos dicho hace un ratito, para traer no solamente es salvación, sino también sanidad y libertad. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, para darnos una vida abundante. ¿Tú crees que el Señor te quiere dar una vida abundante estando enfermo? ¿Estando en cautiverio? ¿Estado preso al pecado? ¿Eso es una vida plena? No, porque cuando tú vives en pecado, tú no eres feliz. Porque en medio de tu pecado, tú sabes que tú estás haciendo las cosas mal, por más que en ese momento está que te place hacerlo. Pero todos reconocemos cuando estamos haciendo algo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O sí? Todos reconocemos cuando hacemos algo mal. Tú, cuando robas algo,
Tú dices, bueno, es que tengo la necesidad de robar porque si no, no doy a comer a mis hijos. Pero en tu entendimiento, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. ¿O no? Claro, tú sabes que está mal, ¿no? Cuando nosotros tenemos un vicio, lo hacemos por un tema de ansiedad. Y tú lo haces para suplir esa ansiedad. Pero tú dentro de todo sabes que ese vicio te está haciendo daño. Lo sabes. Todos reconocemos cuando estamos pecando, pero muchas veces no queremos dejar de hacerlo porque no queremos descubrir la raíz de lo que nos está llevando ese pecado. Y eso es lo que nos toca trabajar a cada uno de nosotros. ¿Por qué es que yo estoy haciendo esto? Tiene que haber de todas maneras una raíz, una puerta que nosotros hemos abierto. ¿Ok? Entonces, nuestra parte es obedecer, rendir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque el Señor dice que le amemos de esa manera, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. No tengo fuerzas porque soy débil, pídeselo al Señor. El Señor te va a dar la fuerza para que tú salgas en medio de ese proceso. Dios no quiere que tú te mantengas en tu proceso. Dios utiliza el proceso para edificar tu vida, para que tú pases a un nuevo nivel, para que tú puedas dar testimonio y darle la gloria a Dios en medio de ese proceso. Pero Dios no quiere que te quedes en el proceso. Él quiere que realmente aprendas, salgas, tengas la victoria y des testimonio para poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Entonces, pero para alcanzar este objetivo es necesario que nosotros aborrezcamos las cosas de este mundo. Mientras tú no aborrezcas las cosas de este mundo, vas a seguir practicando las cosas de este mundo. Cuando tú, mire, a mí no me gusta el hígado. Yo no como hígado. Si me invitas a tu casa y me invitas hígado, me lo voy a comer por educación, me lo voy a tragar. Lo voy a tragar. Me invitas nada más un vasito con agua y ají para poderlo digerir. Pero a mí no me gusta. Entonces, cuando a ti no te gusta algo, tú realmente, no lo vas a seleccionar jamás. Porque definitivamente es algo que aborreces, no te gusta, te da asco, le repeles, lo que fuera. Y de la misma manera tenemos que ver nosotros el pecado, aborrecerlo, no quererlo, no querer estar con un pie acá y un pie allá. Y una manera en que nosotros aprendemos a aborrecer las cosas es cuando tú empiezas a poner en una balanza si te conviene o no te conviene. ¿Cuáles son los pro y los contra? Mientras tú no hagas esa evaluación, tú vas a continuar en el pecado porque no estás siendo analítico de lo que realmente el pecado, la consecuencia de este pecado. Pero cuando nosotros vemos la consecuencia del pecado, tú vas a querer dejar de hacerlo, porque nadie quiere una consecuencia desagradable, ¿no es cierto? O una consecuencia, mire, yo siempre pienso en la consecuencia de mi generación y mi legado, y eso me aterra. Y eso hace que yo realmente aborrezca las cosas del pecado, porque yo estoy pensando en mi generación y en mi legado. Porque la maldición va a pasar. Hasta mi tercera y cuarta generación, lo dice la palabra de Dios. Pero las bendiciones no hay generaciones. Pasan de generación a generación y miles y miles y miles. Y yo quiero acarrear bendición para mi familia y no una maldición generacional. Amén. Amén. Dile a la persona que está a tu costado, yo quiero una bendición generacional para mi legado. Pero créelo, hermano, de verdad, créanlo. No hay nada mejor que un legado. Imagínense a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a los bis, bendecidos por toda
el plan y el propósito precioso que tiene Dios para nuestra vida. La verdad que es asombroso. Entonces, empieza a pensar en su legado. ¿Qué herencia le quiere dejar? Olvídese de la herencia material, porque eso se va a acabar, ¿no? Si bien es cierto, siempre me han escuchado que yo de broma le digo a mi mamá, mamá, me dejaste de herencia las canas. No, 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 billete, billete, déjame, ¿no? Pero realmente el regalo más maravilloso que me han podido dar mis padres es presentarme a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y Él ya no es el Dios de mis padres, o sea, sí es el Dios de mis padres, sino de mi punto de vista ya no es el Dios de mis padres, sino ahora es mi Dios. Amén. Y mis padres siguen creyendo en Dios, por si acaso. Es más, no sé si ya están conectados o no están conectados, pero eso es lo que nosotros debemos de estar enfocados. Porque, miren, el mundo es completamente diferente a una realidad del reino. Y eso tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque nuestro mundo natural, el que nosotros realmente vemos y vivimos, hace cosas naturales, cosas visibles, ¿no? Pero el reino de los cielos va a un mundo sobrenatural. Y es algo que muchas veces tú puedes decir, ¿cómo pasó esto? Porque eso pasó en lo sobrenatural. Porque el reino de los cielos viene a habitar aquí, a la tierra, para que lo sobrenatural pueda plantarse. ¿Okay? La realidad de este mundo para nosotros es una realidad de imposibles. Para la realidad del reino es un reino de hacer las cosas posibles. Por eso es que podemos ver los milagros hacer, porque es como, ¿qué pasó? Bueno, es un Dios que hace las cosas imposibles como posibles. Nuestra realidad es limitada. La realidad de Dios es ilimitada. ¿Ok? Entonces, por eso no pongamos en una caja al Señor. Y muchas veces nosotros aquí en la iglesia estamos ya experimentando un nuevo nivel, pero porque estamos tratando de cortar estos paradigmas y salir de la religiosidad, de hacer las cosas de una sola manera. Nosotros no sabemos cómo Dios quiere moverse y es simplemente estar expectante, Señor, tú muévete, como quieras hacerlo, pero no vengamos con una mentalidad de que Dios va a trabajar de esta manera. Tú no sabes cómo va a trabajar Dios, pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Entonces, nosotros somos limitados y Dios es ilimitado. Y nosotros somos mortales, pero Dios ha dicho que Él nos va a dar una vida eterna. Por lo tanto, Él nos va a hacer inmortales. ¿Ok? Pero no va a ser aquí en la tierra. Pero así es el reino de Dios. No encajonemos a Dios. Déjenlo que Él actúe como Él quiera. Tú simplemente dile, Señor, yo me pongo a tu disposición. Voy a vencer estos obstáculos en mi vida, pero tú hazlo de la manera como tú quieras. Y no estemos expectantes ya, el Señor me va a hablar de esta manera porque va a ser. No, porque de repente el Señor lo va a hacer de otra manera. Déjalo ser. Déjalo ser. Amén. Entonces, miren, hay una frase de Aristóteles, un filósofo griego, que dice, eso sí quiero que así lo entiendan bien, porque yo como que tenía que procesarlo, ¿no? El pensamiento condiciona la acción, ¿ok? Nuestros pensamientos van a condicionar la acción. La acción determina tu comportamiento. La acción determina tu comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos es la estructura del carácter en el ser, el pensar y actuar de un individuo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a crear hábitos en nuestra vida, porque nuestros hábitos es lo que va a surgir nuestro comportamiento. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, falta uno más y dice, el carácter va a marcar tu destino. Entonces, ¿qué destino queremos tener? ¿Qué hábitos vamos a implementar en nuestra vida
para que nuestro comportamiento pueda dar un buen carácter y así poder empezar a caminar en el destino que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. No podemos estar haciendo lo mismo de lo que no te ha dado resultado hasta ahora. Porque si tú te estás dando cuenta que no estás venciendo ciertos obstáculos de tu vida, es porque la forma que lo estás haciendo no es la correcta. Entonces, si no es la correcta, cambia de estrategia. Como cuando nosotros criamos a nuestros hijos. Nuestros hijos, todos no son iguales. Y le das la misma casa, el mismo techo, la misma comida, lo vistes de la misma manera, le das el mismo amor, le dices las mismas palabras de corrección, pero no son lo mismo, porque tienen un comportamiento y un carácter diferente. Entonces, lo que yo probé con mi primera hija, lo voy a probar con mi segundo hijo. Pero si no me da resultado, tengo que cambiar mi estrategia y decir, esto no me va con este, ¿no? Y lo cambias y haces otra estrategia. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Hasta que te funcione. Porque tú quieres encaminar a tu hijo en la verdad. Porque tú quieres que tu hijo sea un hombre y una mujer de bien. Y lo mismo quiere el Padre para nosotros. Y Él tiene la estrategia para nosotros. Y así como hay veces yo puedo decir, Dios mío, a ver, ¿de qué palo lo cuelgo de acá? Y después voy a salir en el trome, ¿no? Esta madre asesinó a su hijo. ¿No les ha pasado? A mí se me ha pasado, hermanos, ¿sabes? Que a veces yo he dicho, Dios mío, ¿por qué ventana lo aviento? ¿Lo aviento, lo cuelgo? ¿No? Porque, la gracia de Dios. Dios, tú sabes de lo que estoy hablando y padeciendo. Pero eso es lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que seamos estratégicos. ¿Y qué estrategia estamos empleando? Hermanos, no quiero matar a mis hijos, era una broma, ¿no? Que sí, hay veces tú lo puedes pensar, pero es como que tú dices, Dios mío, ten misericordia. Tú me lo has dado para que yo ministre esa alma. Y tenemos que aprender. Todos vamos a aprender. Nadie nos enseñó a ser padres, hermano. Nadie. Y como les dije, cada hijo es completamente diferente. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a ser estratégicos en el reino de Dios. Porque Dios bastante paciencia nos tiene. Bastante, diría yo. Entonces, ¿qué estrategia es la que nosotros vamos a empezar a alinear para poder ir con ese propósito de amar al Señor con todo mi corazón, con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas? ¿Cuáles son esas barreras que no me están permitiendo que yo pueda congregar, que yo quiera estudiar, que yo quiera compartir la palabra? Todo eso tenemos que ponernos a pensar, porque los tiempos se acortan y cada vez la situación va a ser mucho más difícil. ¿Qué va a pasar cuando nos digan, renuncia a tu fe o te mato? Porque eso va a pasar, hermanos. Va a llegar un momento que van a querer que nosotros renunciemos a nuestra fe. Porque sí ha pasado en tiempos pasados y es más, hay naciones que pasan. Nosotros estamos pasando bien bacán acá porque nosotros no tenemos esa persecución. Pero esa persecución va a llegar un día. Y vamos a renunciar a nuestra fe para moldearnos a este mundo, o vamos a mantenernos firmes y decir, yo voy a tener una vida placentera. Si quieres, mátame, porque yo voy a tener vida eterna. Tú no. Yo voy a tener vida eterna. Amén. Así que empecemos a tomar decisiones. Empecemos realmente, como dice aquí Aristóteles, nuestro carácter va a marcar un destino. ¿Y qué destino es el que nosotros queremos? ¿Estar en la presencia de Dios o estar en el infierno? Y déjenme decirle que el infierno no es nada bonito. Y no solamente juerga, fiesta y hace calor. Realmente es un lugar de tormento. De tormento.
Y si nosotros empezamos a aborrecer las cosas de este mundo, vas a empezar a aborrecer el vivir en un tormento. Ahorita podemos pasarla súper linda. Podemos disfrutar porque decimos, ya, todavía no llegan esos tiempos. ¿Qué pasa si mañana es el día? La Biblia dice que nosotros no vamos a saber cuándo viene el Señor. Así que debemos de estar preparados y decirle, Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Yo realmente quiero vivir para ti. Porque si de repente salimos ahorita de acá, nadie está libre de ningún accidente. De repente uno de los niños come un plátano, deja la cáscara tirada y tú te resbalas y ahí nomás quedaste. ¿Realmente te vas a ir a la presencia del Señor? ¿Realmente le hemos rendido nuestra vida al Señor? Debemos de pensar cada día en las decisiones que estamos tomando y en el legado que estamos dejando. Los que somos padres, pensemos mucho en eso, en nuestro legado. Entonces, tenemos que entrar en un proceso de reconstrucción para fortalecer nuestros cimientos. ¿Cuántos quieren fortalecer sus cimientos? Yo quiero fortalecer cada día mis cimientos, porque de verdad que todavía me falta mucho por aprender. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Que es difícil cambiar los hábitos. De verdad que es bien difícil cambiar nuestros. Si normalmente tus hábitos de, no sé, de levantarte en la mañana, bañarte, ¿no? Tu rutina para tu pareja puede ser de repente un poco difícil acostumbrarte, imagínate cambiar los hábitos que son para la presencia de Dios, que te van a demandar que realmente tú aborrezcas el pecado y aborrezcas las cosas de este mundo. Porque este mundo nos va a decir una verdad a medias. Nunca te va a decir la verdad que realmente Dios tiene para ti. ¿Okay? Siempre va a ir en contra. Siempre va a ir en contra. Entonces, Dios quiere darnos, como les dije, esa vida y nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Dile a la persona que estás acostada. ¿Cómo? No sé, pero sé que lo hará. ¿Cómo? No sé, pero sé que lo hará. Miren, yo les voy a contar un poquito acerca de la historia de Nehemías. Vamos a entrar así en un contexto. Ya después ustedes pueden leerse el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, pero no cualquiera era un copero. Para que tú seas un copero, era un oficial encargado y era una persona de alto rango. Y esta persona, ¿qué era lo que hacía? Tenía que servir las bebidas y cuidar que la copa del rey no sea envenenada. Esa era su función. ¿Okay? Entonces, en 52 días reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. De lo que no se había hecho en 70 años, se hizo en 52 días. Lo que no se hizo por mucho tiempo, se hizo en un corto plazo. ¿Cómo? No lo sé, pero fue porque Dios así lo quiso. ¿Ok? Entonces, pero ¿eso qué se llama? Eso se llama determinación y depender de la dirección de Dios. Porque imagínense, algo que no se pudo hacer en 70 años se hizo en 52 días. Entonces eso es algo de lo sobrenatural. Eso es algo que es ilimitado, eso es algo sorprendente, eso es algo que en tu propio ojo humano no lo vas a poder entender. Pero así es como actúa Dios. Nehemías estaba siendo atemorizado y desanimado para que esta obra se pueda realizar. Entonces, van a venir tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Pero nosotros debemos de aprender en esta temporada a construir nuestro carácter, a construir qué es lo que realmente vamos a hacer para el futuro y en dónde va a estar puesto nuestro cimiento, cuáles son las paredes y las puertas que vamos a abrir y las que vamos a cerrar. Pero mientras nosotros no seamos conscientes de lo que estamos abriendo y de lo que estamos cerrando, entonces definitivamente vamos a tener muchos problemas. Y por eso es que este es el tiempo que empecemos a reconstruir. Cuando llegaron los hermanos de Nehemías,
Nehemías le preguntó, oye, ¿cómo está? Cuéntame un poco, ¿cómo está la...? Estaba muy preocupado porque obviamente la ciudad había sido devastada, destruida completamente. Entonces, cuando le cuentan a Nehemías qué era lo que había pasado con la ciudad, él realmente se entristeció. Y él reconoció y él dijo, oye, realmente el pueblo ha hecho las cosas mal. Yo y mi familia también hemos hecho las cosas mal, pero esto se tiene que revertir, porque él amaba el pueblo de Jerusalén. Entonces él agarró y dijo, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que actuar. Y esa debe ser nuestra posición cuando tú ya estás viendo que las cosas no están bien en tu nación también. Tomar nuestro lugar. Entonces Nehemías agarró y dijo, no, yo tengo que hacer algo. Mira, yo me voy a poner a orar, voy a doblar rodillas, voy a pedir perdón, me voy a poner a disposición del Señor, pero Señor, haya gracia y favor en mi vida para que realmente yo pueda cumplir este propósito. Entonces el rey lo ve mal y le pregunta y le dice, ¿no? Nehemías, ¿qué te estás pasando? Y estoy parafraseando, hermanos, ¿ya? Así que no voy a decir, oye, no dijo la coma, la punta, no. Estoy parafraseando, ya ustedes después leen su Nehemías. Entonces Nehemías agarró y le dijo, sí, efectivamente estoy triste porque está pasando eso con mi ciudad, ¿no? Entonces yo necesito hacer algo. ¿Me puedes dar permiso? Yo necesito irme. ¿Y cuántos días te vas a ir? No sé lo que me tome, pero necesito ir para solucionar este tema. Y el rey agarró y le dijo, ok, te voy a dar permiso para que vayas. Y Nehemías agarró y le dijo, ya, pero otra cosita, rey, mire, yo necesito que me des cartas, ¿no? Porque yo voy a pasar por diferentes pueblos. Entonces, mientras yo voy pasando por los pueblos, yo no quiero tener problemas, porque yo estoy yendo en son de paz, yo no voy a ir a invadir, no voy a hacer nada, yo nada más necesito llegar a mi destino, pero dame cartas para que ellos sepan de que estoy yendo en son de paz. Ya, ok, te voy a dar tus cartas para que estás yendo en son de paz, ya. Pero también otra cosita, también quiero que me des una carta para pedirle al encargado del bosque que me pueda dar madera, porque yo necesito construir, entonces necesito las maderas para las murallas, para las puertas y también para mi casita, pues, ¿no? Entonces, el rey le extiende también esa carta para que tenga favor. Y el rey agarra y le dice, pero también te voy a mandar con personas que te puedan cuidar, con jinetes, ¿no? Alguien que te pueda proteger mientras tú vas caminando y tú también vas a hacer en el momento que tú estés haciendo la obra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, punto 1, tenemos que reconocer nuestra condición y tomar acción. Tú tienes que ver cómo está tu condición como hijo. Nehemías hizo un análisis de cómo realmente estaba el pueblo. Y para él poder tomar acción y saber qué era lo que iba a necesitar. Porque él no fue con las manos vacías. Él fue preparado para la misión que él quería cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, analizar nuestra vida, reconocer, hacer una radiografía, así como se supone que una vez al año al menos deberíamos ir al médico para que nos diga cómo estamos, ¿no? Y te dan un análisis de cómo está tu salud. De la misma manera nosotros deberíamos de hacer ese análisis para ver cómo estamos caminando en las cosas de Dios, cómo está nuestra vida espiritual. Acuérdense que lo espiritual es lo que va a prevalecer. No va a prevalecer las cosas materiales o las cosas o los títulos profesionales que tú tengas acá. Eso no va a prevalecer. No con eso te quiero decir que seas un desempleado, un vago, que no estudies. No estamos hablando de eso, porque tenemos que ser personas preparadas. En el reino tenemos que ser personas preparadas, personas leales, personas con autoridad. Pero no podemos enfocarnos solamente a prepararnos en el conocimiento. Tenemos que prepararnos en lo que va a prevalecer y va a prevalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo estamos alimentando nuestro espíritu? Eso es lo que debemos de hacer nuestra radiografía para ver nuestra condición y empezar a accionar, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo lo hizo Nehemías. Entonces, él hizo un plan. Y tú tienes que hacer un plan de cómo vas a caminar en las cosas del Señor. Y tenemos que conocer cuáles son esos escombros que no está permitiendo que nosotros sigamos. Tenemos que analizar cuáles son esos pecados que aún nosotros no le hemos rendido al Señor. Porque sin eso no podemos seguir creciendo y no podemos seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer nuestra condición para poder accionar. Punto 2, vamos a ser estratégicos en nuestro propósito. Nehemías observó el panorama y le comentó a quienes le acompañaban el plan de reconstrucción.
Y miren qué es lo que dice en Nehemías 2, 17 al 20, dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Dile a la persona que está a tu costado: pon fin a tu desgracia. Pon fin a tu desgracia. Miren lo que dijo. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerqué de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobía y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. ¿Quién te va a ayudar a tener éxito? El Dios del cielo. ¿La gente se va a burlar? Sí, se va a burlar. La gente te va a decir: oye, estás loco, ¿cómo no vas a hacer eso? Sí. ¿Te van a humillar? Sí. ¿Se van a burlar de ti? Sí. ¿Te van a decir que eres un religioso? Sí. ¿Pero qué nos importa lo que ellos puedan decir mientras tú vayas construyendo para el reino de Dios? Porque eres tú quien estás edificando tu vida. Amén. Y nadie debe de meterse en eso como tú lo quieres hacer. Si él quiere vivir en pecado y no quiere escucharte, su problema es. Cada uno tiene sus propios problemas. Así que ahorita empecemos a resolver nuestros problemas para que después podamos amar al prójimo de manera evidente. Y no estemos dando consejos de tu desgracia a otra persona. Ay, sí, yo también pasé lo mismo. Ay, sí, a mí me abandonaron. Desgraciado este. No le hables, no le hables. Métele juicio a esto, métele juicio al otro, ¿no? Yo no sé si eso ha pasado acá, pero es lo que yo sí escucho usualmente, ¿no? Entonces, de tus propias malas experiencias y de tus desgracias, tú vas a compartir al resto. Pero qué mejor es que de las desgracias que tú has tenido, el Señor te dé la victoria y tú empiezas a compartir de la victoria que te ha dado el Señor. Amén. Amén. Si le vas a dar un aplauso, se lo das para el Señor y se lo das con todo tu ser. ¿Qué dice? Con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Esas son sus fuerzas para darle al Señor. Amén. Señor, con todas nuestras fuerzas queremos siempre darte a ti. Entonces, nos va a ayudar el Dios del cielo. Él es quien nos va a dar nuestro éxito. Pero tienes que tener tu plan. Tienes que tener tu estrategia. Y miren, Dios es tan bueno que hasta nos enseña cómo hacer una buena estrategia. Pero obviamente tú tienes que ir con tu borrador, pues, ¿no? O sea, no solamente decirle: bueno, Señor, ya aquí estoy, dame la estrategia, dime cómo lo tengo que hacer. No, porque la palabra dice que nosotros le presentamos nuestros planes y Él los perfecciona. Pero si ni siquiera tienes un plan, es porque ni siquiera sabes a dónde quieres llegar. Chapa esa flor. Tenemos que saber a dónde queremos llegar. Es como que yo me quiera ir de viaje a Chincha y no sepa qué micro o qué bus es el que me va a llevar. Yo tengo que averiguar cuál es el camino para poder llegar a mi destino. Pero si ni siquiera vemos y averiguamos cuál es ese tránsito, entonces no podemos alcanzar el objetivo. Amén. Entonces, hemos visto en el primer punto, ¿recuerdan? ¿Han tomado nota? Reconocer tu condición y tomas acción. Y la segunda es que tenemos que tener una estrategia. Reconoces, haces tu estrategia, y el punto 3 es mantenerte enfocado y vigilante. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no nos vamos a empezar a distraer. Entonces, miren, todos se pusieron, seguimos con la historia de Nehemías, todos se pusieron a trabajar y se añadían a las personas para la reconstrucción. Yo me imagino que eso debe ser habrá sido algo así espectacular. Porque imagínense algo que ha estado completamente destruido por 70 años y después la gente se empieza a motivar y dice: oye, vamos a reconstruir, y las mismas personas del pueblo agarran y dicen: sí, tenemos que reconstruir, y nos empezamos a contagiar de ese ánimo de querer hacer las cosas bien, y nosotros debemos de ser esos
seremos portadores de verdad, que vamos a incentivar a otras personas que también hagan el bien y reconstruyen su vida. Que puedan reconstruir, que no están perdidos, que pueden salir de medio de ese proceso. ¿Ok? Entonces sus enemigos se oponían a la reconstrucción porque los enemigos se burlaban, le decían, oye, estos están locos, que se han creído. Oye, el Nehemías, yo creo que este quiere ser rey, por eso es que está haciendo todas estas cosas, me está alborotando el pueblo porque él quiere ponerse en una posición. Nehemías, al escuchar la burla de sus adversarios, él lo que hizo es, se lo entregó al Señor. Agarró y le dijo, Señor, tú encárgate, tú haz la justicia, yo continúo con lo mío, no importa lo que los demás estén haciendo, diciendo, yo sigo enfocado, pero yo voy a estar vigilante. Y para estar vigilante, oye muchachos, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer rondas, no nos vamos a quitar nuestra ropa, vamos a seguir con nuestra ropa porque no le vamos a dar pie a ellos que vean en qué momento nos estamos cambiando y de repente nos atacan. Otra cosa que no vamos a hacer, tampoco nos vamos a quitar las espadas, siempre vamos a estar trabajando y con nuestra espada, cualquier cosa nos empezamos a defender, pero siempre estaban listos para cualquier batalla que el enemigo vaya a querer dar. ¿Por qué? Porque el adversario, ¿cuál es el propósito del diablo? Lo dijimos al inicio. Robar, matar y destruir, y ellos no querían que realmente él construyera esa obra porque para ellos era, no, este se va a querer hacer rey y va a querer después gobernar y hacer todas las cosas. Entonces todos trabajaban a la vez y todos trabajaban estando bien posicionados, y esa es nuestra posición porque ellos estaban enfocados. ¿Y qué más hizo Nehemías? Agarró y dijo, ya, ¿sabes qué? También voy a poner a alguien que me toque la trompeta, porque si yo veo algo, va a disparar el sonido de la trompeta, y obviamente todos, porque obviamente todos no trabajaban juntitos. Imagínense una muralla que habían un montón de puertas, entonces uno estaba por un lado, el otro por al fondo, el otro ya ni, es más, ni, yo supongo que ni se veían. Pero él estratégicamente agarró y dijo, bueno, voy a poner un trompetero, me toca fuerte esta trompeta, y todos nos alineamos para poder defender nuestra muralla. ¿Ok? Nehemías enseñó al pueblo a ser unido y no aprovecharse el uno del otro, sino aprender a hacer las cosas para Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de trabajar: unidad. No pretenda ser lo que el hermano es, porque él tiene un propósito diferente al tuyo. Él tiene dones y talentos diferentes a ti. Él va a poder alcanzar personas que tú no vas a poder alcanzar. Entonces no nos comparemos a otra persona y enfoquémonos en lo que realmente Dios ha preparado para nuestra vida. Amén. Entonces de esa manera nosotros nos vamos a mantener enfocados y vigilantes. Miren lo que dice en Nehemías 6 del 2 a 3. Dice, así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndole que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ogno. Pero me di cuenta de que ellos trataban de hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Miren este mensaje que debemos de copiarnos, ¿no? Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Y esa debe ser nuestra respuesta para cuando el enemigo venga a tentarnos. Para cuando el enemigo venga a querer robar, matar y destruir nuestro propósito, tú le puedas decir, a ver, un momentito, estoy ocupado en una gran tarea y no puedo ir. Porque tú estás enfocado en trabajar tu propósito. Así que ya no es tiempo de diversión, es tiempo de trabajar. ¿Y cuántos realmente queremos trabajar en quiénes somos como personas? Porque realmente hay veces queremos ser simplemente lo que todo el mundo es, pero Dios te ha hecho único. Y si te ha hecho único, tú tienes que trabajar en esa perfección que Dios tiene para tu vida. Y no simplemente querer ser alguien más. ¿Qué es lo que vamos a decir? Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Porque nos vamos a enfocar en lo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Cuántos de ustedes pueden ir identificando qué áreas se nos es imposible trabajar? En nuestro carácter. En nuestro carácter, ¿no? Nehemías no iba a desperdiciar su tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados a desperdiciar nuestro tiempo.
en vez de pasar tiempo con Dios. Yo no les digo que las 24 horas del día estemos orando, estemos leyendo la Biblia, estemos escuchando prédicas. No, porque tenemos también que cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Trabajamos. Pero sí es importante que nosotros durante el día estemos enfocados en la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablarnos. Y si estamos pasando un proceso, no hay nada mejor que buscar ayuda, porque nuestro proceso va a ser mucho más sencillo. No somos superhéroes, hermanos, no somos superhéroes. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios, la iglesia tiene que trabajar unida. Y si estamos hablando de unidad, cuando nosotros estamos pasando un proceso, necesitamos que hermanos nos puedan ayudar. ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Creen que es necesario buscar ayuda? Miren, Nehemías no hubiera podido construir si es que él no hubiera buscado apoyo, ¿verdad? Imagínense, lo que no se hizo en 70 años, hermanos, se hizo en 52 días. Pero él no lo hizo solo, pero él sí tuvo una visión, él sí tuvo un enfoque, él sí tuvo una estrategia de cómo construir. Y Dios quiere que construyas en tu vida, que construyas en tu matrimonio, que construyas en tus hijos, que construyas en tus finanzas, que construyas en tus estudios. No, yo ya estoy viejo para estudiar. Nunca estás viejo para nada. ¿Qué decía la prédica del domingo pasado? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo esa limitación? ¿Quién te dijo esa mentira? Tenemos que romper esas mentiras en nuestra vida para empezar a construir. Porque si no, nunca vas a saber que tienes la necesidad de pegar ese jarrón. Porque como ya te acostumbraste a verlo roto, entonces lo dejas simplemente roto. Y dices, ay no, qué feo, ya lo tendré que desechar. No deseches nada en tu vida. Porque lo que tú desechas puede ser de bendición para otra persona si tú reconstruyes. Amén. Amén. Entonces, tenemos que identificar realmente quiénes somos. Cuando nosotros empezamos a construir, le rendimos nuestra vida a Dios. Y cuando le rendimos nuestra vida a Dios, empezamos a creer en el mandamiento, en el primer mandamiento. ¿Y cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el propósito que debemos de empezar a construir en nuestra vida. Porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo sin resultados. ¿Y a cuántos nos ha pasado eso? A mí. Yo he hecho un montón de cosas queriendo que se sigan haciendo de la misma manera porque me es más fácil. Me es más fácil, ¿no? No consigo el resultado. Y sé que no voy a conseguir tampoco el resultado, pero sigo lo mismo. O sea, necia, ¿no? Pero dices, no, a ver, lo voy a volver a intentar. Entonces, volviendo al ejemplo de nuestros hijos. Si tú sigues intentando de la misma manera, no vas a conseguir el resultado. Vas a tener que cambiar tu estrategia. Entonces, si estás viviendo en pecado, cambia tu estrategia. Y si no sabes cómo cambiar tu estrategia, busca ayuda. Busca ayuda. Porque somos una iglesia unida. Y si no puedes ser parte de una iglesia unida, te vas a terminar perdiendo. Porque solo no lo vas a poder hacer. Nehemías no pudo construir solo. Y tú tampoco vas a poder construir sola, si es que no dependemos de Dios. Nehemías dependió todo de Dios. Porque él, ¿qué es lo que hizo? Se humilló. Y le dijo, Señor, mi pueblo, mi familia, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y por eso es que ha pasado lo que ha pasado con este pueblo. Y por eso es que hemos sido destruidos. Pero hoy yo bajo mi cabeza, yo oro, yo ayuno y te lo entrego a ti. Y tú vas a hacer que me dé gracia y favor. Y por eso consiguió todos los beneficios para poder construir. ¿Tú quieres tener beneficios? Busca a Dios. Busca a Dios.
Tú quieres tener un plan perfecto, haz el bosquejo de tu plan, haz tu estrategia y se la presentas al Señor. Y Él te va a dar todo lo que tú necesites, porque Él está viendo que tienes un corazón rendido. Y cuando tenemos un corazón rendido, ¿tú no bendices a tu hijo? Cuando tu hijo te pide perdón, tú no dices, bueno, ya, sí lo voy a poder premiar o sí le voy a poder dar después un regalo. Claro que sí, lo haces porque lo amas. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Él nos ama tanto que Él quiere bendecirnos de manera extravagante y con todo lo que nosotros le pidamos. Si no, la palabra no diría busca y hallarás. Pero la palabra de Dios dice que lo busquemos. Y dice, pide y te daré. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros, darnos todo. Pero Él no puede darnos algo que nos va a matar. Él no te va a dar algo que te va a destruir. Él te va a dar algo que va a bendecir tu vida. Y lo que decía en la palabra, que Él quiere darnos vida. Y una vida plena y una vida abundante. Amén.